Nos encontramos en la España de los años 30, un país todavía en vías de desarrollo con una esperanza de vida de una media de 35 años. Y Madrid se transformaba como escenario urbano de una nueva época. Muchas ciudades despertaban pues, su interés por engrandecer su patrimonio cultural, material e inmaterial, y con ello pues, engrandecer también sus procesiones de Semana Santa. Y además es cuando la figura de don Mariano Benlliure se encuentra también en pleno auge entre la alta sociedad. De hecho, bueno, es cuando Zamora le contrata para realizar Redención. Al acabar la Semana Santa de 1931, después del estreno procesional del grupo Redención de Zamora, se le propone desde la cofradía a Benlliure completar la escena con un grupo pasional que situaría el camino de las Tres Marías y San Juan hacia el Gólgota. A la 1 de la madrugada del domingo 5 de abril de 1931, Benlliure junto al periodista Ramón López Montenegro salen hacia Madrid y ya pasadas las 2 de la mañana hacían una parada para hacer noche en el ya desaparecido Gran Hotel de Salamanca, que se encontraba casi al completo. De hecho, solo quedaba una habitación con una cama y 2 butacas, por lo que ambos tuvieron que apañarse para dormir en la misma habitación. El escultor dormiría en la cama, mientras que el periodista pues, se acomodaba para hacer noche en el sillón. Al realizar el periodista un movimiento para cambiar de posición en el sillón, hizo un ruido que provocó que Benlliure repentinamente se despertara. Él no se lo tiene en cuenta y empieza a explicarle que acababa de visionar en un sueño la composición final de lo que será el grupo escultórico que acompañará al grupo Redención. Lo he visto claramente, la disposición de las figuras, el ropaje, los rostros, el dibujo, hasta el policromado. Por eso ahora voy a seguir despierto el sueño que comencé dormido, para fijarlo bien en la memoria, y una vez en Madrid, trasladarlo al papel hasta que llegue su momento. Pocos días después, en el taller, realiza un primer boceto en arcilla y un modelo a 1/3 de tamaño real y sin rostros, al menos por el momento. De la compra de las Tres Marías, sí me acuerdo que mi padre comentó que Benlliure le llamó porque Zamora la había negado ya el paso, porque no podían comprarla porque se habían disuelto. Mi padre fue a ver a Benlliure a su estudio y para que le enseñase las Marías y le encantó. Y le dijo a Benlliure: Benlliure, este paso va a Crevillente, no te preocupes. Y entonces habló con su hermano Manuel, que vivía con él en casa, y le dijo: Manuel, contribuye tú también a comprar este paso. Y entre los dos compraron este paso para traerlo a Crevillente. Figura en Crevillente que lo trajo Manuel porque Manuel no había donado nada al pueblo. Y así figuraba que también era amante y donante del paso. Realmente el grupo de amigos no nos conocíamos. En la dichosa pandemia, nuestro amigo Luis Belmonte, que sí que nos conocía a todos, creó un grupo de WhatsApp Semana Santero, porque habían ganas de Semana Santa, no podíamos salir, y fue cuando se creó el grupo. Y la primera vez que quedamos, después de tomar un café, decidimos ir al Museo Benlliure. Una vez allí, delante de las escayolas de las Tres Marías y San Juan y del busto que forma parte de la imagen de María, tanto de las Tres Marías como de la Virgen Dolorosa, salió la anécdota de Juana de Oteiza. Dijimos: ¿quién es Juana de Oteiza? No hay información. Hemos buscado en internet, casi todos antes de conocernos, y nadie sabe nada de ella. Entonces fue cuando empezamos a investigar, noches de WhatsApp hasta las 2 o las 3 de la madrugada buscando información. Hemos contactado con la familia, hemos recogido mucha información inédita y bueno, aquí estamos para mostrarlos a todos ahora en este documental.
Juana de Oteiza y de la Loma nace un 28 de diciembre de 1890 en Madrid, fruto del matrimonio entre José Andrés de Oteiza Barinaga, importante ingeniero de la época, y María del Amparo de la Loma Milego, procedente de una familia de periodistas taurinos. Juana es la primera de 4 hermanos. Le siguen José Andrés, Josefina y Ernesto. La juventud de mi tía Juana fue extraordinariamente interesante porque era una mujer guapísima, muy simpática, tenía grandes relaciones en la sociedad madrileña de su época, pero no solo en el ámbito social, sino incluso en el ámbito intelectual y literario o artístico en términos más amplios. Fue una mujer de bandera, guapísima, señora y una persona que marca época. Era una persona pues con una personalidad muy fuerte, con las ideas muy claras, una señora muy guapa en su juventud y aparte pues muy entretenida para el tipo de eventos sociales, ese tipo de cosas. Pronto quedarían unidos los caminos de la familia Usía y de la familia de Oteiza. En Madrid y pues en los años 20, entre los años 1910 a 1920 fueron cuando ellos se conocieron en alguna reunión social. La familia Usía pues era una familia muy conocida en Madrid y la familia Oteiza pues también. Entonces formaban parte de la sociedad madrileña y supongo que se conocieron. El 24 de marzo de 1911, doña María Cubas Erice, marquesa viuda de Luis Usía Aldama, pide para su hijo Jesús Usía y Cubas la mano de Juana de Oteiza. El enlace está previsto para el 24 de junio, día de San Juan, pero finalmente se celebra una semana después, el sábado 1 de julio de 1911. Oficia el matrimonio el obispo de Barcelona, Monseñor don Juan José Laguarda y Fenollera. El enlace tiene lugar en la capilla del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Madrid. Era un edificio proyectado por el arquitecto de la familia Francisco de Cubas, marqués de Cubas y alcalde de Madrid, quien diseñó también el primer plano de la Catedral de la Almudena. El templo estaba situado en la calle Claudio Coello, esquina con la calle Juan Bravo. Lamentablemente, la iglesia se derribó en 1973 a causa de los desmanes urbanísticos de los últimos años del franquismo. Jesús Usía tenía 4 hermanos: María Consolación, Ramón, Francisco, que fue diputado, senador y segundo marqués de Aldama, y José Luis, que llegaría a ser conde de los Gaitanes y fue el abuelo del conocido periodista Alfonso Usía. Eran 2 familias distintas, la de mi tía Juana y la de su marido Jesús Usía. Mi tía Juana era de una clase media alta, pero no de mucho dinero, mientras que la familia Usía era una familia muy rica, que tenía grandes propiedades, grandes bienes y que por lo tanto tenían un ritmo de vida muy holgado. Jesús, su marido, era una persona de la época. Es decir, estamos hablando de casi principio de siglo, y era una persona de una familia noble importante y era una persona muy de la época, digamos. Persona de una familia con dinero, buena familia, una familia muy clásica de la época y era un señor pues que vivía la vida de una forma pues muy suya, no sé cómo explicarlo, joven, atrevido, divertido, gracioso, con muchas anécdotas. Sin embargo, pues se conocieron en las circunstancias de aquel Madrid de los años 20 más o menos, o quizá un poco antes, después de la Primera Guerra Mundial. Se conocieron, se casaron y tuvieron luego varios hijos. Jesús y Juana tienen 5 hijos: Antonio, José Luis, Jesús, María Soledad, llamada así en familia, aunque su nombre de pila era Paloma, y el más joven de ellos, Eduardo.
Tanto Jesús Usía como Juana de Oteiza eran marcadamente religiosos y caritativos, fieles devotos de las Hermanas de la Cruz de Sevilla y de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Expiración de Málaga. Juana también estaba suscrita a las Siervas de María Ministras de los Enfermos de Madrid. La familia vivió en un edificio situado en el cruce entre la calle Jorge Juan 9 y Claudio Coello 30 y 32 de Madrid, en la última planta, curiosamente, a escasos metros de donde celebraron su boda. Un edificio en el que reside actualmente la infanta Margarita de Borbón y su esposo, el duque de Soria, Carlos Zurita. Ellos, me parece que cuando se casaron vivieron en Jorge Juan y era un edificio familiar, sí. Lo había construido su padre. Era un edificio familiar, repito, en el barrio de Salamanca, en los pisos que hay todavía hoy existen en esa zona, una casa buena, de muy buen nivel, y donde vivieron no solo Jesús y la tía Juana, sino también el resto de la familia Oteiza. De hecho, Claudio Coello 32 era el jardín de Jorge Juan 9, que luego se construyó ahí un edificio y fue donde vivieron, porque era un palacete. La familia se dedicó al sector inmobiliario y financiero, entre otros negocios. Fueron los promotores de la construcción de La Moraleja y propietarios de lugares tan emblemáticos como el Cine Velusia en la Gran Vía de Madrid. Unos industriales y empresarios muy destacados, sé que estaban metidos en la banca, estaban metidos en temas inmobiliarios. De hecho, por ejemplo, Gran Vía lo construyeron como negocio inicialmente y luego lo usaron como vivienda propia. Creo que era negocio inmobiliario, principalmente, aparte de algunas empresitas, pero principalmente creo que negocio inmobiliario. La familia Usía era una familia muy rica, como ya mencioné, que tenían muchos bienes raíces, bienes inmuebles, pero como negocio, como tal, eran fundamentalmente banqueros. Tenían inversiones en la banca, una de ellas el Banco Urquijo, pero también en el Central Hispano y en algún otro. Fueron fundadores del Banco Urquijo, socios fundadores, también del Banco Central y también el Banco de Madrid. O sea que pues sí, tenían una posición económica muy importante. Fueron los que desarrollaron también La Moraleja, lo que hoy conocemos como La Moraleja, la gran urbanización de lujo de Madrid. Pues era la finca particular en su momento y al estar tan cerca de Madrid, pues llegó un momento que la urbanizaron. Mi padre montó la fábrica con un socio. Este socio se quiso marchar, se marchó, y mi padre tuvo que contactar con una familia para hacerse con esas acciones y poder seguir funcionando la fábrica. Y le presentaron a Luis Usía, conde de los Gaitanes, y a sus cuñados. Con la familia de Luis Usía tal, claro, me enseñaron La Moraleja. La calle principal de La Moraleja se llama Conde de los Gaitanes, Luis Usía, en la calle principal de La Moraleja, eso sí me acuerdo. Y mira, y entonces me encantó La Moraleja. Pero la vida daría pronto un importante revés a la familia. El 12 de junio de 1917, José Luis Usía de Oteiza, uno de los hijos del matrimonio, muere a causa de una grave enfermedad. Solo tiene 4 años. La vivienda de la familia sirve como casa mortuoria. El cortejo, una vez realizado el duelo, se dirige al panteón familiar situado en la cripta de Santa María la Real de la Almudena, donde el pequeño recibe sepultura. Yo creo que lo más destacable fue la pérdida de uno de sus hijos, que se llamaba Peporro, que era un niño pequeño y que fue la primera gran tragedia. Todos, al nacer, aprendemos a vivir y en ese proceso aceptamos la muerte de nuestros padres. Pero lo que es muy duro es cuando se invierte el proceso natural y se empieza a perder a un hijo o a unos hijos. Y eso la marcó mucho a la tía Juana, que era muy alegre, muy simpática, pero el golpe de la muerte de Peporro fue uno muy duro. Tras este duro varapalo, la vida de Juana continúa y con mucho esfuerzo y cariño cuida de sus 4 hijos. Les dedica todo el tiempo del que dispone. Viaja frecuentemente con ellos, entre otros lugares, a su vivienda habitual de vacaciones, en la ciudad de Biarritz, al
al suroeste de Francia. Y es en uno de aquellos viajes cuando tiene lugar la gran tragedia que marca la vida de nuestra protagonista. Nos remontamos al 30 de septiembre de 1929. Juana de Oteiza y sus hijos regresan a Madrid desde Biarritz por la antigua carretera de Francia en 2 automóviles. En uno de los vehículos viaja su hijo Jesús junto a la servidumbre. El segundo coche lo ocupa, además del chofer, Juana acompañada de Paloma y Eduardo. En el tramo entre las poblaciones de Lerma y Aranda del Duero, tomando una curva pronunciada, el coche que iba en primer lugar vuelca inesperadamente, aunque solo causa ligeras contusiones a los ocupantes. Tras el percance, Jesús, acompañado de una de las sirvientas, toma asiento en el segundo vehículo y continúa el viaje de vuelta junto a su madre y sus 2 hermanos. Hacia el mediodía, llegando al pueblo segoviano de Boceguillas, el chofer del coche, que circula a una velocidad superior a los 100 km por hora, pierde el control, colisiona frontalmente contra un árbol y vuelca momentos después. El cuerpo de Juana de Oteiza salió despedido, rompiendo la cubierta del automóvil, quedando fuertemente herida. Jesús, el hijo de Juana, que en el primer accidente ya se había lastimado, en el segundo sufre una fractura de las 2 piernas, lo que lo deja cojo para toda la vida. Sin duda la peor parte se la llevaron sus 2 hijos, pues tanto Eduardo como Paloma murieron en el acto. Y ahí es donde vino toda la tragedia, ahí es donde murieron 2 de los hermanos de mi abuelo. Y cuando ella se despertó, se encontró con que sus 3 hijos que la acompañaban aparentemente estaban muertos los 3. Después se supo que solamente 2 y el tercero quedó malherido porque se le partieron las piernas por varios lugares. Sin embargo, el espectáculo que ella vio al volver en sí fue 3 hijos muertos adicionalmente al que ya había perdido, lo cual significa una tragedia verdaderamente monumental para cualquier madre. Uno de ellos, que era mi abuelo Jesús, se quedó al final lisiado a vida y tuvo muchos problemas, sobre todo unas esquirlas que tenía en las piernas que le provocaban mucho dolor. Entonces, bueno, pues es una señora que ha sufrido mucho en vida, la verdad. Yo no sé si habrá algo más horrible en el mundo que en la vida que eso, o sea, se la castigó muy duramente. Los heridos son trasladados urgentemente a Madrid en vehículos de conductores que circulan en ese instante por el lugar del accidente. Entre ellos está don Manuel Semprún, exalcalde de Madrid. A las 3:30 llega a Madrid al hospital Juana de Oteiza acompañada de su suegra. Ingresan también en ambulancia su hijo Jesús junto a la sirvienta. Les atiende el doctor don José Arredondo, médico de cabecera de la alta sociedad madrileña. Uno de los choferes, Eustaquio Peláez, fallece a las pocas horas. La familia enterraría a los hijos en el cementerio de San Justo de Madrid, donde posteriormente sepultarían a parte de la familia, como a Jesús Usía, el padre de las criaturas, al marqués de Aldama, a don Luis Usía y además familiares directos por la parte de la rama Milán del Bosch Usía. La verdad que fue algo muy resonado en la época porque tanto a nivel local en Madrid como a nivel nacional, al tratarse de los nietos de los marqueses de Aldama y los sobrinos del conde de los Gaitanes, pues fue una noticia que llegó a todo el mundo. De hecho, se celebraron numerosas misas en el eterno descanso de las almas en muchas parroquias de la Comunidad de Madrid. Este suceso marcaría por completo la vida de la familia, pues con ellos eran ya 3 hijos los que perdía la pareja en tan pocos años. Ese dolor llevaría a Juana de Oteiza a la eternidad. Han sido diferentes las leyendas que relatan el encuentro entre Mariano Benlliure y Juana de Oteiza tras este terrible suceso. Pero todas ellas describen un denominador común y es la demostración más impactante de dolor que jamás vio el maestro. Y Mariano Benlliure, cuando escucha esta historia, pues sí ve el dolor
que tiene en su cara contando la historia, y lo refleja muy bien en la Virgen de la Dolorosa. Tras varias hipótesis, pensamos que es cuando Juana va con su marido Jesús al taller de Benlliure, debido a que muere el hermano de Jesús, el marqués de Aldama, Francisco Usía Cubas. Entonces van a pedir un detalle funerario para el hermano, y es aquí cuando conocen a Benlliure, y Benlliure le pregunta a Juana de Oteiza por el fallecimiento de los hijos, ya que era una noticia muy conocida en la época. Entonces el maestro le pregunta a doña Juana. Es aquí cuando el maestro se da cuenta de que ese gesto es el que le serviría para completar la escayola que en ese momento estaba generando para las Tres Marías y San Juan. Hasta la fecha no hemos encontrado ningún documento donde se aprecie a Juana posando directamente para Mariano Benlliure, así que quizá exista la posibilidad de que ella no posara como tal para el artista, sino que este simplemente se bastaría con ver el gesto de dolor que quedaría grabado en sus retinas. Todos sabemos que Benlliure pues estaba acostumbrado a hacer casi un calco perfecto de la persona que posaba para él, y la teoría de que ella no posara como tal explicaría por qué el busto no es idéntico al rostro de Juana de Oteiza, sino más bien tiene diversos rasgos, pues bueno, su faz, como los dientes, la mirada, bueno, o incluso la expresión de sus manos. Juana era una persona espectacular, guapa de cara y de físico, o sea, las manos las tenía, he oído muchas veces que las manos eran preciosas, las manos que tenía ella. Mi bisabuela tenía las manos muy bonitas, y Mariano Benlliure, en el momento cuando se fijó en ella para esculpir esa imagen, creo que se fijó en este detalle de las manos para intentar inmortalizarlo de la mejor manera posible. Mi madre, que se llama Sonsoles Usía, siempre me dijo que la abuela Juana, porque ella la llama la abuela Juana, que es mi bisabuela, que tenía unas manos de pianista, y que era tenía unas manos muy bonitas. Y cuando yo fui a ver a la Virgen en Crevillent, pues me fijé en las manos, y la verdad es que eran muy bonitas. Y entonces me recordó a mi madre, que me contaba que sus manos eran una maravilla. Pues porque era una mujer guapísima en toda la extensión de la palabra, desde luego de cara, pero también de manos, unas manos blancas preciosas y muy expresivas, que seguramente Benlliure, cuando empezó a observarla como modelo para las efigies y las esculturas de las vírgenes que iba a producir, pues no solo reprodujo la cara y la cara de dolor, sino también el gesto de las manos. Sobre todo los latinos, además de hablar con la voz, hablamos con las manos. Elías Hernández recoge en su libro un extracto que dice: la impresión sentida por la madre, por Juana de Oteiza, al reclinar su cabeza sobre el respaldo del sillón, quedó grabada en los ojos del artista, que solicitó su colaboración más tarde para su empresa artística. Tiene todo el sentido del mundo este supuesto, y es que la postura que puede apreciar en la figura central de las Tres Marías es la de una persona con el cuerpo sentado, apoyado y con los brazos acompañando ese movimiento. Lo que más llama la atención de esta figura, de esta imagen, es su expresión. Yo creo que es única. Si nos fijamos en ella, podemos contemplar el dolor de una madre que pierde a su hijo. También es verdad que si bien Mariano Benlliure utiliza pues una modelo, Juana, concretamente, para inspirarse a la hora de realizar la imagen de la Virgen de los Dolores, sí que tenemos que tener en cuenta que de ninguna manera se puede ver a la modelo, porque no es Juana. No podemos ver en el rostro de la imagen a la modelo. Sí que podemos ver esos rasgos que le ayuda a Mariano Benlliure a inspirarse para reflejar los rasgos del dolor.
Mariano Benlliure dijo una frase que podría resumir todo esto, ¿no? Dijo: a la divinidad podemos acercarnos valiéndonos de la humanidad, pero para sentirla, idealizarla y representarla, habremos de cerrar los ojos carnales y con los ojos de la fe mirar hacia arriba. El artista quedó emocionado y así se recoge cuando dice: el gesto doloroso que el escultor advirtió en ella, Juana de Oteiza, a raíz de una horrible desgracia que esta señora hubo de sufrir, hiriéndola en sus fibras maternales, fue la causa que decidió el artista para solicitar una colaboración de tal noble motivo. Si grande es el servicio que la amable señora prestó al arte, muy grande es el honor que recibió con ello. Yo creo que somos de los pocos afortunados de poder tener una imagen como la Virgen de los Dolores o las Tres Marías y San Juan, donde realmente el rostro de la Virgen, de la Madre de Dios, viene inspirado por la muerte de unos hijos. Retomando la cronología de la obra, Mariano Benlliure realiza el primer boceto en escayola probablemente a inicios de 1932. Por otra parte, el segundo modelo, también en escayola, que podemos admirar en el Museo Benlliure de Crevillent, se termina el 20 de marzo de 1932. Únicamente queda transferir las medidas a la madera y acometer la talla del grupo escultórico a tamaño definitivo. Según el Heraldo de Zamora del miércoles 25 de septiembre de 1940, en su artículo Una visita a don Mariano Benlliure, se narra: ahora nos encontramos frente a un estudio acabado de singularísimo mérito. El grupo de las Tres Marías con San Juan, siguiendo a Jesús, complementario del paso, ahora redención, de nuestra Semana Santa. Y a su lado, a todo tamaño, la cabeza de la Virgen de una maravillosa concepción, por aunarse en ella la belleza y el dolor, la maternidad y la divinidad. Don Mariano nos explica el motivo de su inspiración: el gesto de una madre sorprendido en el momento de acabar de perder a una hija en un trágico accidente. Yo escuché en México de algunos miembros de mi familia que sí, que había en España, no sabíamos el lugar exacto, o por lo menos a mí no me lo precisaron, pero que había en España algunas estatuas, algunas vírgenes inspiradas en la tía Juana. Lo había escuchado, pero no tenía la precisión de dónde. La primera de las 4 tallas existentes que el maestro del Cabañal realiza con el rostro de Juana de Oteiza es para la población de Almodóvar del Campo, en Ciudad Real. Esta Virgen de los Dolores fue encargada en julio de 1941. Lo hizo Ascensión Figueroa, señora que gozaba de una posición social y económica privilegiada en Madrid, aunque todavía conservaba su casa de Almodóvar del Campo en la calle Corredera 11. A causa de su avanzada edad y débil estado de salud, en el momento del encargo al escultor, Ascensión pidió al maestro que completara su obra con rapidez para poder verla antes de morir. La Virgen de los Dolores salió del estudio de Mariano Benlliure en marzo de 1942. Aunque la imagen no se remató del todo, pues faltaron unos pocos detalles finales del artista. La imagen fue encargada por doña Ascensión Figueroa, era una de las familias pudientes de Almodóvar. Se encargó en julio de 1941 y llegó, 9 meses en marzo del 42. Esta señora estaba muy enferma y tenía miedo de fallecer y no llegar nunca a ver el encargo que había hecho, y llamaba a Mariano para ver cuándo podía terminarla, porque veía que fallecía y no llegaba. Con esta de que llegó la imagen el 19 de marzo y a las pocas horas de verla ella falleció. Así que vio su obra acabada. Ya no sé si ya fue allí al estudio de él o... Ellos estaban en contacto los dos, porque de hecho le mandó la fotografía con su firma y le dijo más o menos cómo iba quedando ya la imagen. O sea que ellos estaban en contacto, pero ya no sé yo si... Eso no lo sé. Ella la encargó, claro, ella la encargó, la pagaría y después ella la donó a la iglesia.
En segundo lugar encontramos el grupo escultórico de las Tres Marías y San Juan para Crevillente. La soberbia escultura realmente fue la primera en idearse, aunque ni se finaliza ni se entrega hasta que Mariano Benlliure encuentra un comprador, y eso ocurrió en 1946. Mi padre con Benlliure tuvo una gran amistad y una buena unión, y Benlliure confiaba mucho en mi padre. Mi padre, pues, al ver cómo estaba el señor, pues le iba comprando modelos que tenían en el estudio para que pudiese vivir mejor. Y esos modelos y esos que iba comprando lo metía en los almacenes de la fábrica que tenía en Madrid. Visionando las fotografías del estudio que tenemos de Benlliure de la época, pues entendemos que en una visita de José Manuel Magro Espinosa al estudio de Mariano Benlliure, situamos la puerta de entrada del estudio y a prácticamente 2 metros el boceto en escayola de las Tres Marías y San Juan. Entonces, pues tenemos que entender que cuando accede al estudio de Benlliure para revisar los avances que él estaba realizando en el grupo en la imagen de Jesús Nazareno que tenían, en este caso, produciendo para Crevillente, pues entendemos que cuando él entra, él se impacta con la imagen de la escayola de las Tres Marías, y en varios textos hay recogidos que fue el comentario que José Manuel Magro le hace a Benlliure preguntándole por la escayola que tiene ahí de las Tres Marías. Y bueno, entonces Benlliure le explica, pues por encima, que es un grupo que se le encargó hace muchos años para Zamora, pero que eso, por diferencias con la cofradía, al final no llega a buen término, y se le quedó la escayola ahí. Y a partir de ahí, pues José Manuel Magro muestra el interés por adquirir esa escayola para que realice finalmente el grupo en una talla definitiva en madera. El 14 de marzo de 1944, José Manuel Magro Espinosa escribe a don Anselmo Mas una carta en la que expresaba: aquí quieren hacer un paso, no sé si se hará, pero yo ya he hablado con Benlliure y de hacerlo hermano mayor de la cofradía para que nos salga más barato las Tres Marías. Es una preciosa obra y que Benlliure tiene una ilusión muy grande. Dice será su mejor obra y que no habrá en España cosa igual. La tercera de las imágenes procesionales con el gesto tomado de Nuestra Juana se realiza en 1946 y su destino es Crevillent. Los hermanos Dolores y Recaredo Mas Magro, por medio de la empresa Hilaturas Mas Candela, habían encargado un año antes a Mariano Benlliure una Virgen Dolorosa. Lo hicieron para sustituir a la que en aquellos momentos salía en procesión. Esta bellísima imagen, realizada a partir del busto modelado para las Tres Marías, es una de las más carismáticas y más veneradas en la población alicantina. En cuarto y último lugar, nos desplazamos a la ciudad de Cartagena. Durante la Guerra Civil destruyen la primitiva imagen de la agrupación de la Santísima Virgen del Primer Dolor de la Cofradía California. Se encargó una nueva escultura, pero resultó no ser del agrado de los cofrades. Por ello, pronto se estudió buscar un nuevo escultor que realizara una talla que les gustara a todos. El 4 de abril de 1946 reciben la obra acabada realizada por Mariano Benlliure. Todos quedan sobrecogidos. La expresión de aquella señora que suma en su rostro la belleza y el dolor les impresiona. Con esta última talla para Cartagena, ya no se volverían a realizar advocaciones de la Virgen con el rostro de la noble Juana de Oteiza. Son 4 imágenes, cuya belleza brilla para la eternidad en sus respectivas ciudades. El periodista Luis García de Oteiza, con motivo del homenaje que realizó al escritor Luis de Oteiza, una rama de la familia que emigró a Venezuela, hacía, en 1998, una referencia al conocimiento de la existencia de una imagen pese a no tener clara su ubicación exacta. La gran figura de esta familia era Juana, una bellísima, inteligente y graciosa mujer que se casó con un usía.
hijo de la marquesa de Aldama. Mariano Benlliure, el gran escultor, le pidió por favor que posase para él y le sirviese de modelo para una imagen de la Dolorosa. Es uno de los pasos que desfilan Semana Santa en un pueblo de Valencia, Carcagente. Lo que pasa que mezcla dos nombres, en el documento aparece Carcagente. Nosotros pensamos que es la mezcla entre Cartagena y Crevillente. Con motivo de la presentación en España de las obras completas de Luis de Oteiza, que es una rama paralela a la nuestra, y que toda esa familia, cuando vino la emigración española después de la Guerra Civil, se fue hacia Venezuela, ahí sus hijos, sus descendientes, editaron las obras completas de Luis de Oteiza, que fue un literato importante, un periodista y un literato importante, y en esa ocasión nos mencionaron algo de que había estos antecedentes vinculados con Benlliure, pero repito, no teníamos los detalles del caso hasta que recientemente ya vinimos a España, tuvimos la oportunidad de ir a Crevillent y ahí se nos dio una explicación muy amplia y muy interesante que nos ha llevado al punto en el que nos encontramos hoy. Retomemos los acontecimientos que rodean a nuestra protagonista. Viajamos a julio de 1934, cuando la vida golpea a Juana con otro revés. El día 6, la madre de Juana muere de forma imprevista en Madrid. Por esas fechas se experimentaba en España, además, una gran inestabilidad por el devenir de los acontecimientos previos a la contienda civil. Durante el verano de 1936, los agentes de las milicias populares dirigidos por Agapito García registran en varias ocasiones el domicilio de Jesús y Juana en la calle Claudio Coello 32. Lo hacen por tener la pareja relación con la aristocracia, la monarquía, y siendo conocidos derechistas. Por si esto fuera poco, durante el otoño de 1939, Juana y sus hijos son señalados por ser en esta ocasión izquierdistas significados y por su presunta simpatía por el Partido Republicano Radical Socialista. La familia es perseguida por ambos signos políticos, así que toman la decisión de huir a Francia, igual que muchos españoles al término de la Guerra Civil. Mi tía Juana salió de España con posterioridad al término de la Guerra Civil Española, que terminó el 1 de abril del año 39, y se trasladó, como el resto de la familia Oteiza, no del lado Usía, sino del lado Oteiza, con su padre, con sus hermanos y con toda la familia. Allí residen de forma temporal en la Rue Villaret de Joyeuse, en el centro de la capital francesa. Además, para Juana, la salud de sus hijos es lo más importante, y en España no pueden seguir sus tratamientos ni obtener la medicación que necesitan. Antonio padece una enfermedad crónica en el intestino grueso y los pulmones, y Jesús continúa resentido por una operación en su pierna maltrecha tras el accidente de tráfico. Juana y sus hijos tratan de regresar a España para acompañar al cabeza de familia cuyo estado de salud ha empeorado. Aunque siguen las dificultades, tienen el visto bueno del consulado y el consejo de médicos como Gregorio Marañón, pero aún así, todos aconsejan a la familia no viajar a España por la pena de cárcel que puede recaer sobre ellos. Finalmente, el esposo de Juana, Jesús Usía y Cubas, muere en Madrid el 11 de noviembre de 1939 debido a su grave enfermedad. Ante la ausencia de la mujer y los hijos, al velatorio de Jesús Usía y Cubas asiste su madre. El 12 de noviembre de 1939 trasladan el cadáver desde el domicilio de la familia hasta el cementerio sacramental de San Justo, donde Jesús es inhumado junto a sus hijos Paloma y Eduardo. Cuando se tuvieron que ir después de la Guerra Civil a México, pues él se quedó en España porque tenía una salud un poco delicada y de hecho él se murió en el 39, o sea que en el mismo año que emigraron a México, él murió. El hijo de Juana, Jesús Usía, con motivo de los conflictos que ocurren en Francia, solicita al ministro de México en París el visado de sus pasaportes.
Lo hace pues en América tienen familia que pueden acogerles y ayudarles. Fueron 3 viajes, uno llegó a Veracruz y 2 más vía Nueva York al norte de México. Estuvo en México alrededor de unos 15 años en números gruesos. Así pues, en un largo viaje desde París, Juana de Oteiza y su familia cruzan por primera vez la frontera de Nuevo Laredo entre Estados Unidos y México en calidad de asilados políticos. Los primeros días se hospedan en la avenida Insurgentes 393. Posteriormente, Juana fija su residencia en la misma avenida, pero en el número 17. Las tarjetas de identificación expedidas por la Jefatura del Servicio de Migración de México ofrecen una perfecta descripción de Juana a sus 47 años de edad. 1,72 metros de altura, de complexión regular y constitución física fuerte, color blanco, raza blanca, pelo entrecano, cejas finas casi escasas, ojos grises, nariz recta, mentón redondo, de estado civil viuda y de religión católica. Por parte de sus hijos, describen que Jesús a sus 24 años cojea de ambas piernas fruto de un accidente años atrás, y que Antonio, a sus 27 años, tenía una cicatriz en la ceja derecha. En ese periodo, mi abuelo, que tenía mucha personalidad, era un ingeniero agrónomo, pero con mucha también relación pública, y la relación con intelectuales españoles que habían salido después de la guerra en distintas ramas, literatos, pintores, escultores, cineastas, como Juan Rejano o León Felipe o el propio Buñuel, que luego hizo gran historia, pues esa gente se reunía en casa de mi abuelo y ahí coincidía con los intelectuales equivalentes mexicanos e incluso con autoridades políticas muy destacadas, ministros, gobernadores y demás. La simpatía y la belleza de Juana de Oteiza atrae la atención de otros tantos distinguidos intelectuales y artistas de la época. El escritor Ramón María del Valle Inclán daba cuenta también de la admiración que tenía por ella en una carta escrita en Roma de su puño y letra. Recordándote siempre, amiga Juana, aun cuando por pereza no te escriba, esta tarde floral y pensativa en la Villa Adriana, de una oliva horaciana he arrancado esa hoja, que la oliva es prenda de amistad, querida Juana. Esa belleza se refleja también en una exposición en la Galería Nacional de Arte Mexicano realizada en 1945. Allí, el artista español Miguel Prieto, curiosamente nacido en Almodóvar del Campo, expone sus obras. Entre ellas, hay un óleo dedicado a Juana y otro a su nuera Rafaela Arocena. Ambas le sirvieron de modelos. Y en ese ambiente la tía Juana, que tenía una gran simpatía, además de ser muy guapa, fungió siempre como un elemento central de unión entre los españoles emigrados y los mexicanos. Nuestra protagonista continúa con su vida en México, donde vive durante un largo periodo. Tristemente, el 7 de septiembre de 1953, Juana despierta con la noticia del fallecimiento de su padre, don José Andrés de Oteiza. Juana, con apenas 63 años, ya ha perdido a sus padres, a su marido y a 3 de sus hijos. A pesar de tanto sufrimiento, Juana se siente muy arropada en todo momento. Prueba de ello son las infinitas muestras de afecto que recibe durante aquellos días personalmente y por correspondencia. Es el caso de su amiga, la escritora y política Margarita Nelken, a la que le agradecía la carta de pésame recibida. Queridísima Margarita, tanto los chicos como yo hemos agradecido tu cariñosa carta de pésame por la desgracia del pobre papá. Pronto voy para allá y tendré la alegría de abrazarme a todos mis buenos amigos. Ella era española, había nacido en Madrid, circunstancialmente por la guerra se fue a México, pero una vez cumplido el propósito de acompañar a su padre, pues decidió acompañar a sus hijos, como era lógico y natural, y volvió a Madrid.
alrededor del año, esto debe haber sido alrededor del año 58. Pues había acabado la guerra, querían volver a España, tenían propiedades, pertenencias y volvieron un poco a rehacer su vida de justo antes de irse de España por la guerra civil. Pero al final la gente quiere volver a sus raíces y volvieron ya pasados bastantes años, no sé si fueron 15 o 20 años. Tras 2 décadas, Juana regresa a España. Algunos vuelven con ella, como su hijo Jesús, que se instala en Torremolinos, haciendo del lugar un punto de encuentro de artistas e intelectuales durante los últimos coletazos del franquismo. Otros deciden quedarse a vivir para siempre en México, como su hermano José Andrés. Residió en Gran Vía 76, que es un edificio familiar. Bisabuela Juana creo que se instaló en la 8ª, su hijo Antonio estaba en la 9ª, y yo recuerdo ir de pequeño pues a verla, siempre estaba rodeada de sus hijos, de su familia, de amigos, siempre había mucha gente alrededor de su cama. Bueno, en los últimos años estuvo la pobre pues enfermita. Era una persona, ya vino mayor, muy vivida, es decir, una persona que había sufrido mucho. Ya empezó, yo la conocí ya ciega, no veía y ya pues un poquito triste. La vejez en general es triste, en general no es el periodo más alegre de la vida, pero se atenúa cuando se está rodeado de cariño y de afecto, y como ella había sido una mujer excepcional en ese terreno, como en muchos otros, también recibió en reciprocidad un magnífico trato de sus hijos y de sus nietos. Iban por las noches a darle la vuelta porque ella tenía, pues, aparte de estar ciega, tenía unas escaras, y entonces para moverla de un lado a otro y que esas heridas no se fuesen agravando, iba mi padre todas las noches a ayudarla, a darle las buenas noches, a acostarla. Y pese a todo lo que había sufrido y todo el dolor que tenía, porque ya lógicamente de estar en una posición mucho tiempo, pues estaba incómoda, pues aún así tenía un sentido del humor con nosotros, nos lo agradecía de esa forma. Jesús Usía de Oteiza, su hijo, fallece inesperadamente el 6 de septiembre de 1975 en la ciudad malagueña. Lo entierran en el Cementerio Internacional de Benalmádena. Juana por aquel entonces contaba ya con 85 años y estaba delicada de salud. Por este motivo nunca le comunicaron la triste noticia de la muerte de su hijo. Tuvo la desgracia de vivir la muerte de 4 de sus 5 hijos. El 4.º hijo nunca se lo dijeron porque ella era muy mayor y ya pues la familia pensó que era ya el hecho de haber perdido tres hijos en vida, pues ya el 4.º ya era muchísimo. Solo sobrevivió uno de ellos, que fue Antonio, que se murió después que su madre, que es lo normal en nuestra vida, pero vivir la muerte de 4 hijos pues es muy duro de asumir. Juana de Oteiza muere el año 1979. La dolorosa de Benlliure abandona la vida terrenal en su habitación, en la 8ª planta del edificio familiar de Gran Vía 76. Entonces yo considero que el final de su vida fue plácido dentro de lo difícil que es la vejez. Sus restos mortales y los de sus descendientes directos de 4 generaciones, entre ellos su hijo Antonio, fallecido 4 años después, descansan en la misma tumba. En el cementerio de San Justo de Madrid, en la sepultura privilegiada número 458 del patio de San José y San Pedro. En memoria de Juana de Oteiza y de la Loma.